Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Voy a hablarles en este día de factores que determinan la salud en nuestra vida. Algunos factores, porque hay más, pero estos son los que yo creo más relevantes. Dios quiere que todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo, es decir, salud completa. Dios no quiere una salud parcial en tu vida ni en mi vida. Dios quiere que disfrutemos de salud perfecta. Claro, perfecta en el sentido de este mundo, porque nunca tendremos salud perfecta en ese sentido. Vamos a tener salud perfecta cuando estemos con Él. Pero mientras tanto, mientras caminamos, tengamos buena salud por lo menos. Espero hacerme entender. Hay factores que determinan la salud, los cuales los médicos de hoy en día, instruidos en la cultura humanista, los desconocen. No los enseñan. Yo estoy casi convencido que lo que te voy a mencionar, a menos que sea un médico cristiano que conoce estos principios, se los va a advertir. Pero quiero mencionarles esto que es muy importante. El médico por excelencia en el universo es Dios, el que nos creó, y en su manual del instructor, como he mencionado en otro, que es la Biblia, nos los enseña. Primero, un factor determinante en la salud, lo dije en uno de estos programas, pero hoy vuelvo a repetirlo, ampliándolo un poco más. Es lo que pensamos. ¿Sabes que lo que pensamos determina mucho nuestra salud, espíritu, alma y cuerpo, y tiene un efecto muy especial en el cuerpo, lo que pensamos? No tengo tiempo para hablar de lo que he leído, no soy médico, pero lo que he leído acerca de lo que afecta el pensamiento en la salud física del ser individuo. Job, por ejemplo, decía, el mal que yo temía, el mal que yo pensaba, eso me ha sobrevenido. Qué interesante. Job tenía un pensamiento que le perturbaba en la vida. Creo que él pensaba siempre en la vida de sus hijos y por eso todos los días hacía sacrificios delante de Dios por sus hijos, porque tal vez ellos habían pecado, estaba cautivo, por amor. Pero el amor fue acompañado del miedo, que es una situación complicada. Pero bueno, eso pasó con Job. No solamente él temía perder sus bienes, tenía ganados, tenía mucha riqueza, temía perderlos, lo confiesa él. También temía perder su salud, tal vez aún su esposa, porque la Biblia nos dice en algún momento en que la esposa se dije, ¿aún retienes tu simplicidad? Pues maldice a Dios y muérete. Las palabras de la esposa fueron violentas y nunca más se vuelve a hablar de la esposa de Job. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, perdió inclusive su esposa, y hasta sus amigos vinieron para aconsejarlo y fueron muy crueles con él para decirles, tú estás así porque eres pecador y lo mereces. ¿Cuántos juzgan a las personas de una manera que no tienen ningún derecho, pero se sienten con derecho de decirle a uno? Algunas personas, cuando alguien está enfermo, le dicen, claro, tiene pecados escondidos en tu vida, claro, confiesa sus pecados, arrepiéntase, por eso es que está viviendo así. Ay, Dios, perdona al que habla de esa manera, porque lo que él siembra hoy, mañana lo va a seguir. Claro, todos somos pecadores en la vida, pero no los pecados que tú estás pensando que esa persona cometió. Y no para que lo juzgue de esa manera, porque todos andamos en el mismo barco y con la vara con que medimos volveremos a ser medidos. Eso habla de Job. Salomón, por ejemplo, el gran hombre de Dios Salomón, dijo en uno de los proverbios, tal es el pensamiento en el hombre, tal es él. Así como yo pienso, así actúo. Por eso dice el proverbio, el ladrón juzga por su condición. La manera de pensar nos lleva a la acción. Dice también en proverbios, el malvado solo piensa cómo hacer mal y hablar mal. Y eso me hace acordar, por ejemplo, en la época que vivimos, en algunos políticos, yo no digo de todos, ojalá que fuera algunos nada más, a veces creo que son más de uno, en fin. Pero en la política hoy en día se quiere mantener el estatus hablando mal del otro porque de pronto me va a competir.
Y yo tengo experiencias muy especiales en mi vida que no tengo tiempo para contarlas, y tampoco es mi interés desnudar a otras personas, pero lo he vivido. Cuando alguien me ve competencia, entonces busca hablar mal de mí para hacerme daño, busca rebajarme, busca cualquier cosa para hacerlo. Pero por eso dice Salomón, tal es su pensamiento, tal es él. Sus acciones están guiadas por esos aspectos. Isaías nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque confía en él. Qué hermoso es superar los pensamientos y pensar lo opuesto. Yo debo no pensar mal del más y aprender como Job, o de aprender de Job, de Salomón, que esperaban, especialmente Job, esperaba que le fuera mal, y le fue mal. Lo que él pensaba le vino, sino que nuestro pensamiento permanezca en Dios, o como dice el apóstol San Pablo, por lo demás todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Así debe ser nuestro pensamiento. Lo que pensamos trae salud o trae enfermedad. Entendamos eso. No solamente lo que pensamos, lo que decimos, lo que hablamos. Dice el Señor Jesucristo, esa sentencia, ese es un principio universal. Toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. ¿Sabías? Algunos dicen, no, eso son palabras, lo dije charlando. Hermano, las palabras no se las lleva el viento. Y especialmente Dios mira la intención con la cual lo dices. Por eso, sean pocas tus palabras, pero mucha tu reflexión en lo que debemos de hablar. Hay personas que les gusta hablar demasiado, y como dice también la palabra, cuando hablamos demasiado, las palabras no falta pecado. Es mejor no pecar contra Dios, es mejor hablar menos y pensar más, reflexionar más en lo que Jesús nos dice. Por ejemplo, el Señor nos dice que debemos bendecir y no maldecir. Ese es un principio que rige también nuestra salud en lo que decimos. Bendecir es una palabra muy linda porque se forma de dos palabras, bien y decir, es decir, hablar bien de. Por eso es bendecir, hablar bien de. Y maldecir también se forma de dos palabras, mal y decir, hablar mal de otra persona. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, es decir, hablen bien de los que hablan mal de ustedes, de los que los maldicen. Pablo nos instruye diciendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Las ascuas de fuego simboliza bendiciones. Recuerda que el Espíritu Santo descendió en ascuas de fuego sobre el pueblo, sobre los 120 que están en el aposento alto. Es decir, la unción del Espíritu viene sobre ti con esa palabra que lo figura. Y la tercera cosa que nos hace daño, no solamente lo que pensamos, lo que hablamos, sino lo que hacemos. Bien lo dijo el Señor, por sus obras los conoceréis. Dios nos creó para buenas obras. De antemano las preparó para que anduviéramos en ellas. La fe verdadera produce buenas obras. Y yo quiero terminar esta noche diciendo estas palabras. Como dice en el capítulo 3, verso 18 de Primera de Juan. Dice unas palabras muy hermosas, porque en San Juan 3:16 normalmente lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el creado se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hace Dios. Y luego dice el apóstol San Juan estas palabras en Juan 3:16 también, en su primera carta. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo que hacemos,
seremos juzgados también. Y va a producir salud o enfermedad en nuestra vida. Recuerda 3 cosas: lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, que todo esté en la presencia de Dios. Oremos. Señor, te entrego este tiempo en tus manos y esta reflexión. Ayuda a mis hermanos, amigos, al ir a dormir esta noche o en el momento que vean este programa, Señor, que tú quieres guardar en completa paz aquellos que piensan en ti, que piensan como tú piensas, que hablan como tú hablas y que hacen como tú haces, trayendo vida a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amigos. En casa con el pastor Héctor Pardo.